Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los nuevos en este canal, nosotros todos los viernes por la tarde, entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, es cuando estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. Y sobre todo lo hacemos desde el hebreo original, porque hay grandes diferencias entre el texto original y las traducciones a todos los idiomas, y además lo hacemos descifrando el texto utilizando la sabiduría de la Kabbalah, porque el texto del Antiguo Testamento es un texto codificado y además no hay que leerlo literal, porque es como un poema o, por ejemplo, como las parábolas de Jesucristo. Uno no va a leerlas de forma literal, sino que hay que entender que se esconde detrás. Y la porción de esta semana es uno de los mejores ejemplos para que veamos la gran diferencia que hay entre leer literal y entender lo que realmente significan las palabras escritas, es decir, la simbología, las analogías, las metáforas. Entonces, esta semana estamos con la porción que se llama en hebreo ki tetse, ahí lo vemos escrito en hebreo, y eso quiere decir cuando salgas. Pero antes de comenzar con esta, quiero tocar un par de elementos de la porción de la semana pasada, la porción llamada Shoftim, que quiere decir jueces. Primero les voy a decir dónde estamos. Estamos en el libro Deuteronomio y la porción de la semana pasada comenzaba en Deuteronomio 17-18. Luego la porción de hoy, que se llama Ki Tetse, que quiere decir cuando salgas, se encuentra también en Deuteronomio 21:10. Entonces, vamos a tocar unos elementos muy importantes de la porción de la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de la metáfora que aparece en esta porción, Shoftim, que es jueces, que dice, pon en tus entradas jueces y guardianes. Y ya lo hemos explicado en varias ocasiones, incluyendo la semana pasada, que las entradas son tus entradas, no son entradas a algo tercero, como una ciudad, una aldea, un pueblo, no. Estamos hablando de tus entradas, que son tus sentidos, tus oídos, tu olfato, tu gusto, tus ojos. Todos ellos son entradas que tú tienes que cuidar. Y la semana pasada también conectamos esto con las posesiones demoníacas, que es un tema del que vengo hablando bastante últimamente, porque creo que es un tema de suma importancia para todos nosotros y no hay que imaginar a esos demonios como las películas nos muestran o como los cuadros del Renacimiento, del Medioevo, sino que hay que entender que son entes del bajo astral que no tienen cuerpo, son algo espiritual, que sirven al lado oscuro y que la única forma que tienen de actuar en este mundo es a través de una persona. Es decir, ellos no pueden interactuar físicamente con el mundo. Ellos necesitan entrar en una persona para poder interactuar. ¿Y cómo entran? Entran con tu consentimiento. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces. A los que les interesa este tema les pido que vayan a los últimos videos y los vean, porque van a aprender mucho sobre el tema. Entonces, la semana pasada, luego de explicar que tenemos que cuidar muy bien qué es lo que entra a través de nuestros sentidos, en los párrafos siguientes dice lo siguiente, y voy a decirlo en hebreo primero, y luego lo voy a traducir y voy a explicar lo que esto significa, porque esto se conecta íntimamente con la porción de hoy. En el versículo 19 de la porción dice, Ki imtza bekirbeja beechad sheareja, asher Adonai Eloheja natan leja, ish o isha, asher yase et hara be'einei Adonai Eloheja la'avor brito, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחוו להם, ולשמש או לירח, או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. והגד לך ושמעת ודרשת היטב, הנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש o את האישה וסיכלתם באבנים ומתו. Sé que esta vez fue largo lo que leí en hebreo, no se preocupen que lo voy a traducir inmediatamente, esto es para los que saben hebreo, pero les voy a explicar lo que dice así.
Luego de que en la porción de la semana pasada nos decía que tenemos que cuidar nuestras entradas para que no entre algo que nos degenere a nivel espiritual, dice, y si encuentras cerca de una de tus entradas que Dios te dio, un hombre o una mujer que están haciendo lo que está mal ante los ojos de Dios. Y luego da ejemplos de qué es lo que está mal. Dice que fue y adoró otros dioses, adoró al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no te dije que tienes que hacer, que yo no te ordené, dice Dios. Está hablando Dios, por supuesto. Luego dice que si encontraste una persona que hace todo esto cerca de una de tus entradas, tienes que echarlo a pedreadas. El tema es que lo que nos muestra esta porción es, primero, que tienes que cuidar tus entradas, y segundo, que si tú ves a través de tus entradas a otra persona haciendo lo que no hay que hacer, tienes que echarlo a pedradas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que no solo que tú tienes que cuidar tus entradas, sino que tienes que cuidar con quién te juntas, porque ¿quién de nosotros no ha estado en una situación en la que, por ejemplo, tú decides cuidarte? Y hablemos ahora de los vicios, de lo que hablé la semana pasada, por ejemplo, el alcohol, que es uno de los peores vicios. Y quiero recordarles que en inglés las bebidas alcohólicas se denominan spirit, ahí lo vemos escrito, eso es espíritu, porque ya hace cientos, si no miles de años se sabía que detrás del alcohol hay un espíritu muy oscuro. Y cuando tú abusas del alcohol y lo transformas en un vicio, tú estás dando entrada a un ente muy oscuro y muy poderoso, que es ese espíritu del alcohol. Entonces, volviendo al tema, ¿cuántos de nosotros hemos estado en situaciones, por ejemplo, que una persona dice, yo no quiero beber más? Y eso sin siquiera entender la perspectiva espiritual, sino que la persona ya sabe que cuando bebe demasiado eso tiene una influencia muy mala en su vida. Entonces decide no beber más. Ahora se encuentra con amigos y ellos están bebiendo y todo el mundo va a intentar hacerlo beber. Van a tratar de convencerlo y hasta a veces les van a decir si es un hombre que no es hombre, si no bebe, ¿no es cierto? O en otras ocasiones podemos estar en una cena familiar o en una fiesta, en Navidad, Año Nuevo, lo que sea, Rosh Hashanah, Año Nuevo judío, y todos van a presionar a la persona para que beba. O sea que nos damos cuenta qué influencia tiene el entorno social sobre nosotros. Y estos dos casos que acabo de escribir son bastante leves, pero hablemos de casos un poquito más serios, en los que vemos que hay gente que ya es adicta al alcohol y está todo el tiempo al lado nuestro y nos tienta también a nosotros a comenzar, porque si hay algo que tienen los vicios, sobre todo las personas viciosas, enviciadas, que de nuevo recordemos que los vicios son entrada a espíritus muy oscuros y esos espíritus están actuando a través de esa persona enviciada. Entonces, los mismos espíritus van a intentar convencer al que no bebe. O sea, ni siquiera es tu amigo, tu amiga, tu familia. Son esos mismos entes que ya han entrado por las entradas de esas personas, están manejando a esa persona y ahora su objetivo es hacer que tú también bebas, que tú entres en ese vicio. Entonces aquí vemos en la porción Shoftim, jueces, que no solo tienes que tener cuidado con tus entradas, sino que tienes que estar atento a quién se acerca a esas entradas, a quién hace entrar en ti información que puede también dañarte. Es decir, tú estás viendo a través de la entrada, que son tus ojos, a un amigo, amiga, familiar bebiendo todo el tiempo y también invitándote a beber. Y lo que dice aquí es que tienes que echarlos, tienes que expulsarlos. Entonces quizás esto suena un poquito duro, pero a veces hay que elegir bien la compañía que tenemos en la vida porque esa compañía tiene una influencia gigante en nosotros. Otro ejemplo es la alimentación. La gente que come muchos carbohidratos refinados y eso es lo único que comen. Entonces, si tú vas a la casa de ellos, te van a dar eso y tú, por quedar bien, por no ser maleducado o maleducada, vas a comer cosas que te hacen muy mal. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que ser insociables, pero sí que a través de la vida uno se va dando cuenta
que es mejor juntarse con gente que tiene los mismos principios y valores que nosotros. Y además está más que claro que nosotros no podemos cambiar al prójimo. Y si pensamos que vamos a luchar contra la adicción al alcohol de una persona, yo no sé si eso va a dar algún resultado bueno para alguna de las partes. Pero lo que sí podemos entender es que tenemos que expulsar eso, alejarlo de nuestras entradas. Y ni que hablar de otras prácticas, por ejemplo, de ocultismo, que ese es el motivo número 1 que abre las puertas a que entren entes oscuros en ti. Y, por ejemplo, amigos, amigas que vienen y nos ofrecen ir a lectoras de tarot o de café, etcétera, o que se les ocurre entre todos jugar con el Ouija o jugar el juego de la copa. Esas cosas son tremendamente negativas porque son la puerta de entrada a todos estos entes. Entonces quizás conviene no estar en esa reunión de amigos si eso es lo que hacen. Y también entender que ellos al hacerlo están abriendo entradas a entes muy oscuros. Entonces esas personas en algún momento van a tener un efecto muy negativo en tu vida. Luego de decir todo esto, vamos a pasar ahora a la porción de hoy, la porción llamada Ki Tetse, que quiere decir cuando salgas. Esta es una de las porciones más controversiales de toda la Torá, más mal interpretadas, y también la gente con mala intención que intenta separarte de Dios, alejarte de Dios, la usa a veces para hablar mal y difamar al Antiguo Testamento. Pero eso es porque son gente malintencionada que quiere despegarte de Dios y no tiene la menor intención de aprender con seriedad lo que hay detrás de este texto, porque si lo hiciera solo podría decir cosas bellas, profundas y sabias. Pero como ya sabemos, hoy hay una ola de difamadores contra el Antiguo Testamento, también contra Jesucristo, que lo único que desean es que tú te alejes de Dios para que permitas la entrada a esos entes oscuros en ti, porque esa es la manera de manejar a la humanidad. Entonces, volvamos a la porción. Les voy a leer el principio en hebreo y por supuesto luego voy a traducir. Dice así: Ki titze la milchama al oiveja venatnu Adonai Eloheja beyadeja veshavita shavav וראית ושבע אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שבע מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כך תבוא אליה, ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה, ושלחת לנפשה, ומחר לא תמכרנה וכסף, לא תתאמר בה תחת אשר עניתה. De nuevo, esto fue largo, yo sé, pero es muy importante todo esto, y los que saben hebreo, es importante también que lean hebreo, ¿no es cierto? Entonces, voy a leerles lo que dice aquí literal. Dice así: cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, y Dios te los da en tu mano, y te llevas rehenes. Entre los rehenes viste una mujer bella y la deseaste. Y la llevaste como mujer, te la llevaste como mujer. La trajiste a tu casa y ella se afeitó el pelo de la cabeza y se arregló las uñas. Y se sacó las vestiduras de rehén y quedó en tu casa y lloró a su padre y a su madre por una luna. Y tú luego vendrás y te adueñarás de ella, la poseerás y fue tu mujer. Es decir, que se casa con ella, ¿sí? Y si no la deseaste, tienes que enviarla y no la vendas por dinero y no la trates mal, porque ya la has maltratado. Muy bien, si leemos solo literal, realmente esto suena muy mal, sin lugar a dudas. Pero ahora yo les voy a descifrar lo que se esconde detrás de esto, para que vean la profundidad, la belleza, la sabiduría y los secretos que se encuentran aquí. Y sobre todo tenemos que conectarlo con la porción anterior, porque esto continúa dentro del mismo libro. Es decir, que lo que nos dijo la porción Shoftim es que si encontramos al lado de nuestras entradas gente haciendo lo que no tienen que hacer, los vamos a expulsar. Y luego dice, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos,
Y esos enemigos, ¿quiénes son? Son esos entes oscuros que intentan entrar en ti y poseerte. Y en muchos casos, nosotros también aquí en el canal lo hemos hecho. Nosotros hemos anulado consentimientos pasados que hemos dado a esos entes oscuros. Es decir, hemos salido a una guerra contra eso porque nos dimos cuenta que eso era pésimo para nuestras vidas. Entonces, lo que dice aquí es que cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, que son esos entes oscuros, vas a irte con rehenes, o sea, vas a ganar la guerra y vas a recibir algo como retribución por lo que has hecho. Y luego dice, y si entre esos rehenes tú ves una mujer bella y la deseas, la vas a traer a tu casa. ¿Y quién es esa mujer bella? En la Torá, esa mujer bella equivale al alma. Por ejemplo, en hebreo, ¿cómo se dice doncella joven y no casada? Se dice alama, o sea, alma equivale a esa mujer delicada, bella, pura. Y luego, ¿qué dice aquí? Que ella se sacó las ropas de rehén y luego lloró por 30 días a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir primero es que, y esto es lo más revolucionario, no todas las personas, no todos los seres humanos tienen alma. El alma es un ente altísimo, puro, es la porción divina que va a habitar en ti. Pero el alma solo puede habitar en un lugar muy puro que no comete todos esos vicios de los que hemos hablado hasta ahora. Entonces, lo que aquí vemos es que cuando tú luches contra esos enemigos oscuros y ganes esa lucha, estás invitando al alma a entrar en ti. Entonces, esa alma entra en ti y se saca los vestidos de rehén, porque probablemente estando en otro ser humano, era rehén de esos entes oscuros. Luego, lo interesante es que dice que va a llorar 30 días a su padre y a su madre, porque al fin y al cabo el alma está unida a Dios en una unidad perfecta y bella, y para entrar en ti tiene que separarse de Dios, o sea, hay un duelo. Y al decir que llora a su padre, llora por haberse separado de esa maravillosa unidad, y la madre es el lado femenino, es la Shejina en hebreo, se puede decir Espíritu Santo para los cristianos y católicos, es decir que en la Kabbalah y en el judaísmo está el lado femenino y el masculino de lo espiritual. Entonces vemos que el alma primero va a llorar, va a tener un duelo porque se tuvo que separar de su padre y de su madre para entrar en ti. Y luego, ¿qué dice? Pero si tú no la deseas, déjala ir, no la vendas y no la maltrates, porque ya la has hecho sufrir. Es decir, por el solo hecho de entrar en ti, esa alma ya sufrió la separación de la unidad de Dios, y si tú la maltratas, porque no la deseas, ¿y de qué forma se maltrata un alma? A través de los vicios, exactamente lo que hemos hablado hasta ahora. Un alma no puede habitar un cuerpo que experimenta vicio tras vicio, y menos que menos un cuerpo habitado por entes oscuros. O sea, primero hay que echarlos, tal como dice la porción anterior, y luego que saliste a esa guerra, vas a llevarte el rehén, que es como una retribución por esa lucha que has hecho, y es el alma que entra en ti. Pero tú tienes que continuar cuidando tu pureza en las acciones en tu vida. Porque si comienzas a actuar con acciones que generan sufrimiento al alma, entonces tienes que dejarla ir. Y luego de dicho todo esto, ¿cuánta gente ustedes creen en este mundo que tienen alma? Si entendemos que para que un alma habite un cuerpo, esa persona tiene que actuar con una pureza espiritual y una pureza de acción a diario tan grande que si no, no puede habitar en él. Entonces, ¿cuánta gente creen que tienen alma? Yo creo que muy pocas, sin lugar a dudas. Y si un alma entró en ti, si tu alma entró en ti y habita en ti, tienes que cuidarla y no perderla, porque eso no quiere decir que la vas a tener por siempre.
no está garantizado, solo depende de tus acciones. Y luego yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que una persona que ha echado a esos entes oscuros que estaban en él o ella y ya es habitado por un alma, puede ser dañado por alguien? Dejo esa pregunta abierta. Y si alguno de ustedes piensa que una persona con alma no puede ser dañada, entonces ahí entendemos por qué hay una batalla hoy a todo nivel para echar el alma de la gente. Porque cuando el alma no está en la persona, esa persona puede ser dañada y puede hacerse con él o ella lo que quieren. Entonces, cuando mucha gente se queja sobre lo que planean gente muy poderosa del mundo, lo que planea hacer con la humanidad, y muchos hablan sobre la libertad o la falta de ella, los derechos humanos, etc., hay que entender que no depende de ellos, de lo que ellos quieran, depende de cómo actúes, de que permitas que un alma entre en ti, que tu alma entre en ti y que la cuides y que tú seas digno o digna de que ella habite en ti. Entonces deja de preocuparte de lo que planean los malos. Primero termina con los vicios, expulsa a todos esos entes oscuros que están dentro de ti y que te manejan para tener el lugar para que entre tu alma. Y luego cuídala y respétala. ¿Y de qué se alimenta el alma? ¿Cuál es el alimento favorito del alma? La lectura de la Torá y el entendimiento de ella, tal como hicimos hoy. Imagínense si nos quedáramos con el nivel literal, no tiene nada que ver con la belleza y la sabiduría que hay cuando desciframos todas estas metáforas, todos estos símbolos, todas estas analogías. Y por último, recordarles que todos esos que hoy tratan de alejarlos de Dios, son ellos también manejados por entes oscuros. Y solo deja que tu intuición te maneje y te dirija. Cuando escuchas a toda esa gente, ¿qué sientes? ¿Sientes amor? ¿Sientes energía elevada? ¿O sientes algo muy oscuro cuando los escuchas? Ahí tienes que encontrar la respuesta. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, me encantaría escuchar de vosotros sobre lo que hablé hoy, sobre todo que lo escriban abajo. Siempre leo los comentarios, por más que son cientos, y entre tantos videos son miles y miles que se añaden cada día, o sea que no es fácil responderlos, pero sí los leo. Así que espero vuestros comentarios. Por último, recordarles a los argentinos, a los que viven en Córdoba, que ya comenzamos el proyecto Red de Confianza. Es un proyecto para que aquellas personas que viven fuera del sistema, que ya están instalados y quieren conocer a otros que están fuera del sistema en la provincia de Córdoba, que podamos hacerlo. Les dejo abajo el enlace para que los que están interesados dejen sus datos para que podamos unirlos a este proyecto tan bendito. Los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.